¿Dónde nació la trigonometría? Hace 2300 años, Alejandro Magno expandió su imperio a través de todo el viejo mundo. Conquistó Egipto, Grecia, Persia y Medio Oriente. En Egipto, fundó la ciudad de Alejandría, donde su famosa biblioteca llegó a albergar todo el saber de su época. Esta ciudad vio nacer a la trigonometría. La trigonometría se puede aplicar a diferentes campos, como la geografía. Hiparco de Nicea la usó para calcular la circunferencia de la Tierra. Se usa en astronomía, para medir la distancia entre los cuerpos celestes. ¿Para qué la usamos? Las razones trigonométricas nos ayudan a resolver cualquier problema donde encontremos triángulos rectángulos. Pronto verás triángulos en cualquier parte, literalmente. Para iniciar el tema de razones trigonométricas, vamos a leer la siguiente frase. Los triángulos que tienen ángulos iguales también tienen relaciones iguales entre sus lados. Los triángulos que tienen ángulos iguales también tienen relaciones iguales entre sus lados. Entonces vamos a construir un triángulo rectángulo y le vamos a asignar medidas específicas. Aquí vemos que el único ángulo que falta calcular es el ángulo superior. Ese ángulo lo podemos calcular si sabemos el teorema de que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180. Entonces vamos a tener un triángulo más pequeño y observamos que los ángulos de ese triángulo pequeño van a ser los mismos que los del primer triángulo. Va a tener igual un ángulo de 63.4 grados, un ángulo de 90 y el ángulo superior se va a calcular de la misma forma y va a ser igual a la del triángulo grande. Entonces, la única diferencia que vemos es la medida de los lados. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a recordar el texto que les leí al principio de la presentación. Entonces aquí ya tenemos triángulos con ángulos similares. Entonces vamos a ver si se cumple que la relación entre los lados va a ser igual. Vamos a hacer la relación entre dos lados, entre este 4 y entre 4.47, ¿de acuerdo? Al hacer esa relación, esa razón de 4 sobre 4.47 me da 0.89. Vamos a hacer lo mismo para el triángulo pequeño. El 4 va a ser 1.34 y el 4.47 va a ser el 1.49. Y vemos que la relación se mantiene, sigue siendo 0.89. Ahora vamos a obtener una forma general de lo que acabamos de ver. En lugar de tener triángulos con números, vamos a tener el triángulo ABC y un ángulo alfa. El triángulo pequeño tiene exactamente el mismo ángulo y está formado por el punto A', B', C'. Vamos a hacer las mismas relaciones que hicimos anteriormente. El lado BC corresponde a la altura del triángulo mayor y el lado AC a su hipotenusa. Estamos haciendo la misma relación y en el caso anterior vimos que esa relación iba a ser igual tanto en el triángulo mayor como en el triángulo menor, siempre y cuando los ángulos de esos triángulos sean exactamente el mismo. Ahora vamos a aprender el lenguaje que se usa en trigonometría. Para lo que acabamos de hacer es la relación del lado opuesto al ángulo, que está de color verde, entre la hipotenusa, que está de color rojo, siempre se le llama seno del ángulo. En este caso, seno de alfa, seno del ángulo de interés. Entonces, siempre que tengamos esa relación entre el lado opuesto del ángulo de interés sobre hipotenusa, le vamos a llamar que es nuestra razón del seno del ángulo. Vamos a regresar al ejercicio anterior y en lugar de poner la relación de 4 sobre 4.47, vamos a poner el nombre que acabamos de escribir. Entonces sería seno del ángulo, o sea, de 63.4, igual a, ¿cuánto nos dio esa división? 0.89. Como pueden ver, es el mismo valor tanto para el triángulo mayor como para el triángulo menor. Aunque sus lados sean diferentes, la relación siempre va a ser 0.89, siempre y cuando sus ángulos sean el mismo. ¿De acuerdo? Aquí les presento las tres razones trigonométricas más comunes: seno, coseno y tangente. Para nombrar los catetos opuestos adyacentes necesitamos un punto de referencia.
El punto de referencia va a ser nuestro ángulo de estudio. Entonces, el cateto opuesto va a ser aquel lado de nuestro triángulo que esté enfrente de nuestro ángulo, ¿de acuerdo? Y el cateto adyacente va a ser el lado del triángulo que esté cerca de ese ángulo. En este caso nuestro punto de referencia ya cambió. Nuestro punto de referencia ahora va a ser el ángulo gamma, que está en la parte de arriba. ¿Quién sería el cateto opuesto? ¿Qué lado del triángulo está enfrente de ese ángulo? Pues la base del triángulo en este caso. Y el cateto adyacente va a ser el lado del triángulo que está cerca de ese ángulo. Observen bien que no se toma en cuenta la hipotenusa de los triángulos. Ok, un problema de aplicación. ¿Cómo encontrar la altura de este acantilado? Nosotros estamos intentando saber cómo calcularla. Una opción sería subir al acantilado, tirar una cuerda y medirla. Pero nosotros ya sabemos trigonometría y las matemáticas siempre nos van a facilitar mucho el trabajo que realizamos. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema sin tener que escalar el acantilado? Nos vamos a situar desde la base y vamos a caminar cierta distancia y la vamos a medir. En este caso nos da 75 metros y después vamos a medir el ángulo que se forma entre el horizontal y la cima del acantilado. En este caso nos da un ángulo de 40 grados y se pueden dar cuenta, tenemos ya un triángulo rectángulo donde la altura es nuestra incógnita, es nuestra x. Necesitamos encontrar una razón trigonométrica que relacione esos dos valores que tenemos, el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esa función es la tangente. La tangente del ángulo de 40 grados va a ser igual al lado opuesto, que es mi incógnita, entre 75. A trabajar con la relación que obtuvimos, la tangente de 40 grados, que va a ser igual a x entre 75. Como nuestra incógnita de interés no está despejada, la despejamos x, 75 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Para obtener la tangente de 40 grados necesitan una calculadora científica, ¿de acuerdo? Entonces en la calculadora ponen tangente de 40 y van a obtener 0.839. Lo multiplican por 75 y van a obtener la altura, 62.93 metros. Eso sería todo. Gracias por su atención.